Gracias por estar una vez más acá presentes en esta disertación clase dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa Ponte y como profesor de esta asignatura, hoy 17 de abril de 2023, nos ocuparemos de la querella y también abordaremos los actos conclusivos de la fase preparatoria penal. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito se suscriban. En la sesión anterior habíamos tratado de culminar las llamadas formas de inicio del proceso penal venezolano, que es decir, las formas de inicio de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Enfocamos el tema de la flagrancia en sus diferentes acepciones, la llamada flagrancia propia y la cuasi flagrancia. Hablamos también del conocimiento autónomo y también abordamos las diferentes formas del acto de imputación, bien sea la imputación en sede fiscal o bien sea la imputación en sede jurisdiccional. Había una tercera forma para inicio de ese proceso, que son los llamados actos de empuje, actos de proformación de la acción penal, que son dos: la denuncia y la querella. Con respecto a la primera, la abordamos, esa denuncia, y quizás había quedado un tanto en el tintero o escasamente abordado el tema de la querella, aunque yo sí creo que se abordó en su oportunidad. Entonces habíamos trabajado con estas láminas en la cual el conocimiento del delito, su conocimiento, hace activar el proceso. Una de las formas de la activación de ese proceso es con la percepción de la comisión flagrante de un hecho ilícito, y se habla de una flagrancia propia en la cual hay una aprehensión luego de una percepción y una aprehensión, y a las 48 horas ese sospechoso bien sea aprehendido en acto de flagrancia propia o de cuasi flagrancia en donde la percepción sigue a una persecución que deriva finalmente en una aprehensión, es llevado al juez de control. Pero también habíamos analizado el llamado conocimiento autónomo, mal llamado conocimiento oficioso, en donde el Ministerio Público asume el conocimiento de la comisión de un delito de forma directa o porque se lo participa el órgano policial. Ello va a conducir a una orden de proceder, a un decreto de proceder, y ello va a conllevar a una investigación a los fines de una individualización y finalmente a los fines de una imputación. Imputación que va a ser en sede fiscal, pero que si se hace infructuosa porque no acude a la misma el imputable luego de la notificación, ese fiscal tendría derecho a solicitar una orden de aprehensión ante el Tribunal de Control, cuya ejecución, es decir, cuya concreción de la aprehensión en las 48 horas siguientes de haberse ejecutado esa aprehensión ordenada, ese imputado será llevado al juez de control para que allí se realice el acto de imputación. Habíamos analizado en qué consistía esa audiencia de imputación y habíamos dicho que había una tercera forma. Yo de verdad los invito a que entren al canal YouTube Ángel Serpa Ponte para que allí aborden la clase anterior a esta, la disertación anterior a esta. En todo caso, es una orientación que hago fundamentalmente al público que no es alumno mío, porque el que es alumno mío se supone que con la simple asistencia en Zoom ha de haber percibido, ha de haberse instruido con la clase que fue abordada en su oportunidad. Decía yo que esos actos performadores de la acción penal son la denuncia y la querella. Una denuncia que va a ser recibida por el Ministerio Público o por el órgano policial por un hecho penal y que definitivamente va a conllevar
o a una admisión por parte de el fiscal del Ministerio Público, al cual se le asigna el conocimiento de la causa. A los efectos operativos prácticos, ese órgano policial va a remitir las actuaciones al fiscal superior una vez recibida la denuncia, o el Ministerio Público como órgano de recepción de la denuncia, esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran en muchas partes. Entonces va a remitir eso al fiscal superior para que el fiscal superior asigne la causa. Si, como les había dicho en esa oportunidad, el hecho no reviste carácter penal o el hecho está evidentemente prescrito o es por un delito de instancia de parte agraviada, ocurre la desestimación de la denuncia. A los 30 días, ese fiscal tendría que pronunciarse sobre si admite o desestima la denuncia. La desestimación es una inadmisión. Si esa es la opción, la desestimación y no la admisión, entonces tendrá que remitirlo ante un tribunal de control que quizás no ha conocido previamente esa causa porque no se realizó una flagrancia, una audiencia de presentación de aprehendido flagrante, ni allí se solicitó una orden de aprehensión o una orden de allanamiento, y ese tribunal de control va a decidir sobre si admite la desestimación de la denuncia, la desestimación fiscal, o si la rechaza. Si rechaza esa desestimación fiscal, remitirá las actuaciones a ese fiscal del Ministerio Público y es, a mi entender, una hipótesis de imputación material. Pero nos quedaba entonces otro acto proformador de la acción penal, que yo siento que lo he explicado de alguna forma a mis alumnos de esta sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela, que es la querella. Y si no, bueno, vamos a retomar los aspectos de dicha querella. Esa querella es mucho más formal que la denuncia. Tiene que ser por un hecho que revista carácter penal. Tiene que ser por escrito. Querellante, quien la presenta necesariamente tiene que ser la víctima del delito, el que es ofendido directamente por el delito, como lo establece el 121.1 del COP, o la llamada víctima secundaria, quien representa a esa víctima que es ofendido u ofendida directamente por el delito. Pero recuerden ustedes que puede cometerse delitos contra personas jurídicas, y en ese caso, esas personas jurídicas están siendo representadas. Los representantes estatutarios de dicha persona jurídica es quien va a asumir la querella, quien va a presentar la querella. Imagínate, pudiera darse la circunstancia de que quien ha cometido el delito precisamente es el representante estatutario. Imaginémonos que existen dos socios en dicha empresa y el representante estatutario por estatuto es quien tiene la acción principal, la acción mayoritaria, la acción dorada, como quien dice. Y entonces más bien es ese socio quien ha cometido el delito contra toda la empresa, siendo la víctima evidentemente quien no es representante estatutario, que sería ese socio secundario. Bueno, va a tener que excepcionalmente ese socio secundario, ese quien no es representante estatutario, presentar esa querella y decir que aún no siendo el representante estatutario, lo está haciendo porque se ha cometido un delito en contra suya como socio o en contra de la sociedad en la cual él forma parte. Un delito, qué sé yo, de apropiación indebida calificada, porque es la única que se admitiría, siendo que la querella solo se presentará por un delito de acción pública o la estafa. No vayan a confundir nunca la querella con la acusación privada o con la acusación particular propia, o menos aún con la acusación de la víctima. La querella es un poner en conocimiento. Luego de que se ha admitido la querella, estaríamos en la posibilidad que ese fiscal presente una acusación pública.
Y si presenta esa acusación pública, esa víctima que se presentó como querellante pudiera presentar, si lo desea, la llamada acusación particular propia, pero no confundir la acusación particular propia, que es por delito de acción pública, con respecto a la querella, ni mucho menos la querella con la acusación privada. La acusación privada responde a un procedimiento especial que está descrito en los artículos 391 y siguiente, y que se trata por un delito de instancia de parte agraviada, es decir, no es por un delito de acción pública. Dicho en dos palabras, la querella, al igual que la denuncia, es un poner en conocimiento. En cambio, la acusación, la presentación de la acusación, es un acto de convencimiento del titular de la acción penal. Entonces, esa querella, a diferencia de la denuncia, en el caso de la denuncia se interpone ante el órgano policial o ante ese órgano fiscal, esa querella se va a presentar ante el tribunal de control, el tribunal de control que sea competente. Competente en razón de la materia. Por ejemplo, si se está querellando por un delito menos grave, pues será el tribunal de control de instancia municipal. Si se está querellando por un delito cometido en el estado Bolívar, en la extensión Puerto Ordaz, entonces se interpondrá ante un tribunal de control de la extensión este del estado Bolívar. Si se cometió el delito en Santa Bárbara, se interpondrá ante el tribunal de control de la extensión Santa Bárbara del estado Zulia. Si el delito se cometió en el área metropolitana de Caracas, se interpondrá ante un tribunal de control, ¿verdad? Estadal o por circuito del área metropolitana de Caracas. Entonces, si se ha cometido, si el delito que se está querellando es un delito de violencia de género, será ante el tribunal de control de la extensión de violencia de género de dicho circuito. Si ha sido un delito militar, será ante el tribunal de control militar del circuito militar respectivo. Si se tratara de un delito cometido por un adolescente mayor de 14 años, menor de 18 años, será ante el tribunal de control del sistema penal de responsabilidad de adolescente de ese circuito o de esa extensión. Esa querella es mucho más formal, por escrita. Aquí no se podría venir con la generalidad de una denuncia, en la cual puede haber denuncia sin denunciado. Lo que se conoce son las resultas del delito, pero no quién lo ha cometido. No se tiene siquiera un sospechoso. La denuncia puede ser de tipo genérica, en el sentido de que yo estoy denunciando uno de los delitos contra la propiedad. No tengo la precisión en el momento si se tratara de una estafa o de una apropiación indebida. No tengo la precisión denunciando yo un delito contra la cosa pública si se tratara de malversación o de peculado, pero sé que es uno de los delitos contra la corrupción. Aquí no, en la querella tiene que individualizarse ese delito, tiene que individualizarse el querellado, tiene que individualizarse el hecho, tiene que individualizarse, repito, la calificación jurídica, tiene que individualizarse cuáles son los elementos de convicción. No puedo decir un policía, tengo que individualizarlo, decir su nombre, su cédula de identidad, su dirección. Me van a disculpar que estoy un poquito medio engripado. Fui a dar un curso, una conferencia en Valencia, Carabobo, y el aire acondicionado del hotel estaba tan fuerte que eso fue lo que me traje por allá. Bueno, entonces, la dirección, evidentemente, a los efectos de las notificaciones posteriores. Ese juez de control va a tener muchas opciones frente a la querella. O la admite, admisión que constituiría un acto de imputación material, porque todavía el fiscal no ha imputado por ese delito. Lo ha admitido un juez de control
frente a una imputación que proviene de una víctima, porque solamente la víctima puede querellarse, a diferencia de la denuncia, donde la víctima, alguien que conoce el delito, alguien que referencialmente conoce el delito, puede plantear la denuncia. No estamos llegando a los niveles, por ejemplo, de la acción popular que hay en España, por la ley de enjuiciamiento criminal. Por cierto, ley de enjuiciamiento criminal que a pesar de la reforma de hace tanto tiempo de la Constitución española en el año 1978, todavía no se ha reformado, o por lo menos tiene reformas puntuales que no están vinculadas al andamio constitucional. Pero volvamos a lo nuestro. Ya sabemos nosotros que un código originalmente promulgado el 23 de enero del 98, que entró en plena vigencia en marzo del 98, ya ha tenido ya 7 reformas, siendo la última la de septiembre de 2021. Ahorita nos encontramos en abril de 2023. Entonces, la otra opción sería que ese juez de control inadmite la querella. La inadmisión de la querella, al igual que la inadmisión de la denuncia, se denomina desestimación. Y de igual forma, la desestimación de la querella puede ser porque el hecho no revista carácter penal, porque el hecho está evidentemente prescrito, porque el hecho sí es penal, pero es por un delito de instancia de parte agraviada. O el hecho es, bueno, eso es delito de instancia de parte agraviada, que correspondería a su inicio de conocimiento a partir de la instauración de una acusación privada ante un tribunal de juicio. Pero también ese juez de control podría decidir el saneamiento de dicha querella. Algo le está faltando, algo le falta, está escasa, algo le falta. No hay indicación del querellante, no hay indicación del querellado, no se está mencionando el delito, no se está mencionando el hecho, dónde ocurrió, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho. Entonces se ordena ese saneamiento. Luego de notificado, ese querellante se va a esperar 3 días para que sanee, ¿verdad? Corrija dicha querella. Luego de lo cual, si no lo ha hecho, se desestima la querella. Pero esa desestimación es una de las formas de las que se denominan excepciones al non bis in idem, a la imposibilidad de nueva persecución. Recordemos que esa imposibilidad de nueva persecución, de alguna forma regulada en los artículos 20, 21 del Código Orgánico, tiene excepciones, lo que yo denomino excepción de la excepción, que es que cuando la primera interposición de la acción tiene imprecisiones de forma y se corrigen esas cuestiones de forma, se puede volver a interponer la querella por una vez más. Pero vámonos por la vía normal, vámonos a asumir la idea de que ese juez de control admitió esa querella. Así como ese fiscal admitió la denuncia, por ejemplo, no la desestimó. Vamos a regresarnos en el caso de la querella con una figura que hay que tener mucho cuidado en su denominación. Yo te estoy hablando aquí de desistimiento, pero también pudiera ocurrir lo que se denomina la desestimación. Hay desistimiento y hay desestimación. En la desestimación se desestima, se inadmite la querella. Eso es lo que se denomina desestimación. Ahora bien, pudiera ocurrir con posterioridad el desistimiento de la querella. El desistimiento evidentemente sería de parte del querellante, de la víctima que ha presentado la querella. Ese desistimiento, no confundir con la desestimación, ese desistimiento puede ser expreso. Alguien presenta un escrito de desistimiento a pesar de ya haberse admitido la querella por parte del Tribunal de Control. Pero pudiera ser que ese desistimiento sea tácito. Y pueden ser por 3 circunstancias en las cuales se da ese desistimiento tácito de la querella.
Lo primero, habiendo sido admitido la querella, no se presenta el querellante a ninguna de las audiencias al cual ha sido efectivamente notificado, citado, bien sea en sede fiscal o bien sea en sede jurisdiccional. Entonces, la no asistencia a dichas audiencias o a dichas comparecencias conduce a considerarse desistida la querella. Otra más. No presenta acusación particular propia. Una vez que ha presentado la querella, el querellante, que se le admite el juez de control, y luego de pasada la causa al Ministerio Público, ese Ministerio Público no solamente es que imputa al querellado, que hasta ahora no lo ha hecho, la admisión ha sido del juez de control, pero el fiscal como titular de la acción penal no lo ha hecho. No solamente es que imputa, sino que presenta acusación pública conforme al artículo 308 del COP. Y allí en ese momento le renace una carga procesal a la víctima. Yo sé que ella le hizo abrir los ojos a el órgano de persecución presentando la querella, pero ahora le renace otra carga. La carga nueva es la de presentar acusación particular propia. Ya tú dirás, bueno, pero ya el fiscal presentó la acusación pública, pero si la víctima quiere seguir siendo parte dentro del proceso, en la oportunidad que indica el artículo 309 del COP, 5 días luego de la notificación de la víctima, pues tendrá que presentar su acusación particular propia si quiere seguir siendo considerada parte en el proceso. Obviamente que la condición de sujeto procesal siempre la tendrá, porque fue ofendido directamente por el delito. Si estaba presente cuando se cometió el delito, un delito presencial de la víctima, bueno, tendrá que declarar como testigo. Pero de alguna forma, aunque no haya estado presente, declarará como titular del bien jurídico que es ofendido por el delito. Si no presenta la acusación particular propia, se considera, ya sería la segunda causal, se consideraría desistida la querella. La tercera sería que sí presenta la acusación particular propia, ella que está descrita en el 309 del COD, pero no ofrece ninguna prueba en dicha acusación particular propia. Entonces, no solamente le basta con presentar la acusación particular propia, sino que tiene que tiene que indicar lo referente a la prueba, bien sea que presente, oferte prueba en dicha acusación particular propia, o que diga llanamente, me acojo a la comunidad probatoria, es decir, se acoge a las pruebas que hayan sido presentadas por las otras partes en el proceso, como por ejemplo, el fiscal del Ministerio Público en su acusación pública, o las pruebas que hayan sido ofertadas por la defensa hasta el sexto día hábil anterior de aquel en donde se haya fijado la audiencia preliminar, bien sea en el escrito de excepción. De lo contrario, se consideraría desistida la querella. Ustedes preguntarían, ¿y en ese caso cómo queda la causa? Bueno, lo que pasa es que ya el fiscal acusó. Al haber el fiscal acusado, ya él considera que si estamos en presencia de un delito de acción pública. Y por lo tanto, será una consideración que tiene que asumir el juez de control frente a esta actuación de la víctima. Ahora bien, estimados míos, esa fase preparatoria, ya les dije que además la imputación que se iría a asumir por los actos proformadores de la acción penal tendría que ser en sede fiscal. La imputación del denunciado, la imputación del querellado tiene que ser en sede fiscal. Pero de no lograrse esa imputación en sede fiscal porque no acude
El imputable, entonces, allí el titular de la acción penal, el Ministerio Público, puede solicitarle la orden de aprehensión al juez de control. Por ejemplo, el juez de control que admitió la querella o el juez de control que, habiendo negada la desestimación de la denuncia, insistió con respecto a ella y ese juez de control ahora puede liberar la orden de aprehensión. A las 48 horas de ejecutada esa orden de aprehensión, es decir, de aprehendido, el ordenado en aprehensión es llevado a dicho juez de control para que allí se realice la audiencia de imputación, si es que no ha comparecido el imputable a sede fiscal. Fíjense que en la lámina, la anterior sentencia 537 de julio de 2017, de alguna forma ha sido sustituida por la sentencia 754 de diciembre de 2021 por parte de la Sala Constitucional, en el sentido, como lo he explicado, que la imputación se realizará en sede fiscal si se tratare de un delito denunciado o querellado o de un delito cuyo conocimiento se originó de forma autónoma, no por un delito menos grave, ni por un delito conocido por su comisión flagrante, y que si ha sido infructuosa la comparecencia en sede fiscal del notificado, es allí donde se solicita una orden de aprehensión. Ahora bien, dicha fase preparatoria debe concluir. Dicha fase preparatoria, pues, no puede eternizarse, no es infinita, es finita, ha de concluir en algún momento. Entonces, se suele hablar de actos de investigación preimputación, es decir, anteriores a la imputación en sede fiscal o en sede jurisdiccional, y actos de investigación postimputación. Es decir, que una vez dada la imputación, no sigue ociosa la fase preparatoria. Es una fase laboriosa, es una fase donde todavía ha de servir para encontrar elementos de convicción, porque no basta solamente la convicción para imputar, sino que una vez imputado se requiere seguir investigando a los efectos de un sustento, de una convicción positiva, fundamento serio, a ver si se presenta una acusación o si por el contrario se presenta algún otro acto conclusivo de la fase preparatoria. En la clase anterior de la semana pasada te había dicho que puede haber la posibilidad de que, como el delito fue flagrante, el fiscal solicita que se califica el procedimiento abreviado por flagrancia, artículo 373 y siguientes del COP. Por lo tanto, se amputa, se corta, se elimina, se anula una fase que sería la fase intermedia, y ese titular de la acción penal presentará su acto conclusivo, cualquiera él sea, directamente ante el tribunal de juicio, en el caso que se califique el delito abreviado. No llevo aquí control, estoy un poquito enredado con el tema del control del tiempo. En todo caso, saben que si esto se cae, la sesión se cae, van a ingresar con las mismas coordenadas con las que ingresaron a la segunda parte de esta sesión de hoy. Y como les había dicho, mañana también vamos a tener, mañana martes, 18 de abril de 2023, Dios mediante, vamos a tener también las 2 sesiones de clase correspondientes al día martes. Entonces, esa audiencia de imputación, si es en sede judicial, le dije, tenía una triple finalidad: la finalidad imputatoria, la finalidad de coerción, ver cuál ha sido el dictado, la coerción que se dicta, o la medida judicial preventiva privativa de libertad, artículo 240 del COP, o una medida cautelar sustitutiva, artículo 242 del COP, y también la finalidad procedimental, saber qué tipo de procedimiento se va a adoptar a renglón seguido. Recordemos que esas cautelares personales se dividen en privativas o cautelares sustitutivas.
La procedimental, la finalidad sería ver si se adopta el procedimiento ordinario o ver si se adopta alguno de los procedimientos especiales. Procedimientos especiales, que sería por delito menos grave, si es que previamente no ha sido conocida dicha fase preparatoria por el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Supónganse ustedes que en plena audiencia de imputación nos estamos enterando de que el delito es un delito menos grave, que no se trata de un robo agravado, sino que lo que ocurrió fue un hurto o lo que ocurrió fue una estafa. Que no se trata de un homicidio intencional, sino que lo que ocurrió fue un homicidio culposo. Entonces, bueno, tendría que declinarse ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Entonces, como les dije, si es por flagrancia, se remite inmediatamente por vía de distribución de causa al tribunal, a un tribunal de juicio, que esperará que el fiscal del Ministerio Público presente dicho acto conclusivo. Entonces, vamos a abordar lo referente a los actos conclusivos de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Esos actos conclusivos son 3. El decreto de archivo fiscal, que está regulado en los artículos 297, 297 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, la solicitud fiscal de sobreseimiento y la acusación pública, que está regulada en el artículo 308. La solicitud de sobreseimiento está regulada en los artículos 300 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Les reitero que si se cae la sesión, ingresen de inmediato con la misma coordenada para continuar con esto. Yo prefiero no terminarla digamos, de forma expresa, sino de forma abrupta cuando se caiga, para ver si le sacamos el mayor tiempo posible a el tiempo que me concede Zoom. Archivo fiscal. 297 del Código Orgánico Procesal Penal.